Bienvenidos a una nueva emisión de entrevista. Hoy conversaremos con Homero Aridgis, uno de los intelectuales de mayor prestigio en México. Su obra, que ya ha sido traducida a 15 idiomas, comprende más de medio centenar de libros. Diplomático y activista, su amor y preocupación por la naturaleza lo llevó a fundar el Grupo de los 100, asociación que marcó un cambio de políticas en la protección al medio ambiente. Homero, son muy pocas palabras para definir su inmensa trayectoria y de verdad muchas gracias por recibirnos este día. Encantado. Gracias. Muchísimas gracias. Octavio Paz dijo de usted: en la poesía de Homero Aridgis hay la mirada, el pulso del poeta. Hay el tono inconfundible de aquel que tiene necesidad de decir y que sabe que todo decir es imposible. Hay la palabra plena y la conciencia de la oquedad de la palabra. Hay erotismo y también amor. Hay el tiempo discontinuo de la vida práctica y racional y la continuidad del deseo y de la muerte. Hay la verdad original del poeta. ¿Estás de acuerdo en todas estas palabras que el grande Paz Bueno, dijo? yo estoy muy honrado porque cuando esto lo escribió él, yo tenía como 23 años. Entonces él estaba él en París y luego de embajador de México en la India. Y era pues un poco una bendición casi papal. Claro. Y eso me valió todo ese reconocimiento de Octavio Paz, pues muchas admiraciones, pero también muchos resentimientos, celos, envidias. Entonces desde esa edad empecé a ser admirado y combatido. Claro. Y precisamente en una entrevista que hizo en México cuando lo habían nombrado embajador de México en la India, dijo que yo era el mejor poeta joven de México. Y le dije: Octavio, no me arruines. Desde este momento todos los poetas jóvenes me van a odiar. Claro. Entonces me dice: bueno, pero muchos de ellos quisieran que lo quiera de ellos. Entonces le digo: bueno, así, asumo el destino, le dije. ¿Qué fue primero? ¿Cómo fue el orden? ¿Fue la poesía la que te acercó al amor por la naturaleza? ¿O fue la naturaleza la que hizo que voltearas hacia el mundo de la literatura? Bueno, mira, yo a veces pienso que lo mío tuvo algo de destino, porque yo a los 10 años sufrí un accidente que me puso cercano a la muerte. Tuve la experiencia realmente de la muerte a los 10 años y mi vida cambió. Yo era un niño que jugaba al fútbol soccer, era muy... Que soñabas con ser uno de los mejores futbolistas de México, ¿no? Exactamente. ¿De qué equipo querías ser? Me gustaban mucho uno que en esa época se llamaba el Atlante, Sí. y había un jugador que se llama Horacio Casarín y todos eran mis ídolos. Pero en ese momento, cuando sufrí el accidente, estuve... es de esas cosas increíbles que yo todavía no creo, no sé cómo sobreviví, porque en el pueblo no había médicos casi. Entonces me llevaron a Toluca, mi padre me bajó en el Hospital General a las 9 de la noche y por casualidad estaba uno de los mejores médicos de México de guardia, en un hospital general que pueden ser unos médicos atroces. Claro. Y ese médico, que se llamaba José Alvear, me operó y me dejó hasta una hernia porque decía: no vale la pena seguirlo atendiendo, se va a morir. Y yo desperté 3 días después, inconsciente, en el cuarto. Y mis padres, cuando me vieron abrir los ojos, dijeron: es un milagro. Abrió los ojos. Y estuve 19 días en el hospital, regresé al pueblo. Mi padre me regaló 2 libros, uno de los hermanos Grimm, otro de Emilio Salgari, y me despertó el amor por la lectura. Regresé al pueblo y pues ya casi empecé a escribir. Y luego ya no jugaba fútbol porque no podía jugar fútbol, tenía una faja y hernia, entonces empezó a jugar ajedrez. Entonces me cambió, fui como 2 personas y eso representó para mí una especie de resurrección en la literatura y también en la percepción de la divinidad. Eso también yo creo que ha influido en mi respeto a la naturaleza, porque percibo el valor de la vida en los árboles, en los ríos, en los animales, y de los niños, en los demás. Entonces también he crecido por haber estado al borde de la muerte, respeto la vida ajena. Y mucho. Gracias. Eres hijo de 2 culturas, Homero. Sí. Tu padre es griego, Sí. tu madre es mexicana. Sí.
¿Esto cómo marcó tu vida? También mucho, porque además, aparte de mi propio accidente, mis padres sobrevivieron a dos violencias, a dos conflictos. Los dos pasaron su infancia en tiempos de violencia. Mi padre creció en Asia Menor, lo que ahora es Turquía, y salvó la vida en la masacre de Esmirna en 1922 por los turcos que masacraron griegos y armenios. Se fue como 2 días antes de la quema de la ciudad de Esmirna. Sobrevivió. Y mi madre creció en la Revolución Mexicana. Entonces, son los dos, crecieron con pocas letras, casi ninguno de los dos tuvo muchas oportunidades de estudiar, porque no había escuelas, en la época eran tiempos de violencia. Y mi padre llegó a México en 1926, y mi madre, que era de Michoacán, se lo llevó a vivir allá. Entonces, cuando mi padre llegó a México, visitó la catedral. Mi madre era turista de la provincia, fue a la catedral y ahí se conocieron. Y se lo llevó a vivir a Michoacán, y ahí nací yo. Entonces, esas dos mitologías que uno hereda eran también muy opuestas. La mitología griega tiene un concepto humanista. Es decir, uno ve una escultura y se pasea en torno de la escultura y es el cuerpo humano, en su máxima belleza. En cambio, la mitología mexicana es de arquitectura, es como frontal. Y de pronto ve uno una serpiente o un tlaloc y hay que leer lo que dice, porque es muy fuerte y es casi de arquitectura. Y la griega es humanista. Entonces yo me costó tiempo para poder comprender la mitología mexicana, aunque vivía aquí, pero no la entendía. ¿Empezaste a escribir a qué edad? Desde casi los 12 años. Empezaste muy joven, sí, muy realmente, joven, muy sí. niño. Muy niño, joven. sí. O escribía poesía o me moría, porque no había otra para mí. ¿Cuál es el mejor libro del mundo para ti? Ese libro que recomendarías a quienes nos ven que lo deben de leer. Bueno, yo creo que hay grandes libros del mundo y cada persona escoge su propio gran libro del mundo. Yo creo que hay libros que a uno le cambian la vida o se entiende con los personajes, con el estilo, el mundo que recrean. Y yo creo que eso es lo que hace que uno escoja no un libro totalitario, como algunas religiones lo quieren imponer, sino el libro que quiere cada uno. Porque uno puede, además los gustos cambian, según los humores. Sí. Hay veces que uno tiene deseos de leer algo de aventuras, algo de suspenso, algo de terror, algo erótico, una novela realista, histórica. Digo, yo creo que es lo fascinante de la literatura, que hay casi un libro para cada gusto y uno no acaba de leer todo lo que hay. Es decir, uno cree que a veces uno ha tratado de entrar en un libro y no le ha gustado o no ha estado preparado, y después en un momento dado dice, qué bien, qué libro tan hermoso, o qué interesante. Entonces yo siempre me he dejado guiar por la libertad de escoger, tanto lo que escribo como lo que leo. Adentrándonos un poco más en tu lado activista, Sí. En 1985 fundas el Grupo de los 100, Sí. que fue un grupo ecologista en el que se integraban diferentes figuras sobresalientes del mundo artístico, intelectuales, que estaban comprometidos con la defensa precisamente de la ecología del medio ambiente. Y la labor ha sido reconocida en infinidad de ocasiones porque llegaste a romper de alguna forma paradigmas y hacer que la gente volteara y se enfocaran, también los políticos, en el tema de protección ambiental. ¿Cómo fue este proceso, Homero? ¿Soñabas con la idea desde niño? ¿Fue la mariposa monarca la que te inspiró a este Grupo de los 100? Sí, claro, fue la mariposa monarca, sobre todo porque venía de un pueblo donde yo estaba acostumbrado a ver los cerros del alrededor que lo estaban talando. Veía que los animales que vivían en ese bosque eran atrapados, cazados, asesinados, pero yo crecí con la cultura de la mariposa monarca, que decía que forma parte de mi memoria de niño, porque la mariposa monarca llegaba desde Canadá a México, pero la mariposa monarca ha sido un emblema de mi vida como ecologista. Pero
El origen del Grupo de los 100 se debe a la contaminación de la Ciudad de México. En febrero de 1985, ahora cumplimos 30 años, y fue un aniversario silencioso, porque los políticos mexicanos no les gusta el activismo ecológico. Nosotros casi la defensa de la ballena gris, de la tortuga marina, de la mariposa, de los bosques, lo hemos hecho casi contra el gobierno de México y contra los intereses creados de los empresarios y los proyectos de desarrollo en torno de eso. Entonces yo, cuando empecé el Grupo de los 100, estaba en la lista casi de disidentes. Era espiado, me cortaban las líneas de teléfono, me bloqueaban, mis libros casi me los boicoteaban. Y todavía tengo que estar, nunca fui autor oficial, porque era poco confiable para esta gente, porque siempre decía cosas, mis actividades, traté de ser libre. Y precisamente en 1985 había una contaminación terrible en la Ciudad de México. Nos estábamos asfixiando, había inversiones térmicas, partículas suspendidas, y luego vino el terremoto de septiembre de 85. Entonces nosotros fuimos muy activos en la defensa del derecho al aire, a la pureza del agua, al aire puro, todo esto, y esto cambió. Y el grupo que estuvo en el grupo de los 100, pues estaba García Márquez, Álvaro Mutis, Rufino Tamayo, Leonora Carrington, Juan Rulfo, mucha gente notable del medio de las letras. Y yo un poco los organicé para que colaboraran en la defensa del medio ambiente. Homero, me gustaría platicar sobre los logros que tuvieron como este Grupo de los 100, pero es momento de hacer una pequeñísima pausa, amigos. Enseguida regresamos a esta interesante conversación. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Seguimos conversando aquí en RT con Homero Aridgis. Homero, bajo tu liderazgo en el Grupo de los 100, dentro de tantos logros que pudieron conseguir, lograron que se protegieran los bosques de la mariposa monarca, la veda y el freno a la comercialización de la tortuga marina, y que el gobierno también publicara reportes diarios sobre la calidad del aire en la capital del país. ¿En qué medida estos triunfos a favor de la ecología y del medio ambiente han dependido de quien haya estado al frente en el mando político en el país? Mucho, mucho. Ha habido políticos que cooperaron, que eran más perceptivos, más abiertos al tema, a la temática del medio ambiente. El mismo presidente Carlos Salinas, en un momento dado, era, a veces cuestionaba, pero podía reaccionar. Y precisamente el presidente Miguel de la Madrid se logró lo de la mariposa monarca. Era un hombre que yo no tenía contacto, pero reaccionó bien. Depende mucho de la voluntad política. La voluntad política, y éramos muy cerrados. De los últimos sexenios hemos tenido casi cero. Cero, es decir, los dos presidentes del PAN, totalmente cero. El presidente Zedillo, cero. El actual, cero. Y los anteriores, como dos presidentes que yo al principio pues no consideraba que tuvieran sensibilidad ecológica, Miguel de la Madrid y Salinas, reaccionaron bien. Entonces para mí era muy sorprendente cómo personas que parecían muy duras, de pronto por razones personales, por ejemplo Carlos Salinas decía: mi madre visitó el santuario de la mariposa monarca y le gustaron mucho las mariposas. Y por eso apoya. Había personas que decían, casi de una manera muy, dueños de televisoras, que de pronto decían, amo el mar. Desde mi yate veo las ballenas y me encantan ver a las ballenas en el mar, y te voy a apoyar en la defensa de la ballena gris. Entonces decía, qué maravilla. No me importa por qué razones, porque ellos los veían desde su yate. Pero claro, había un compromiso.
Y a veces gente que no tiene ninguna sensibilidad para eso, ninguna. Es que los intereses políticos y económicos de alguna forma funcionan como fuerzas depredadoras en contra de la naturaleza. Sí, bueno, yo decía que detrás de una amenaza ecológica, de un proyecto de destrucción, a veces estaba un político o un empresario. Y no te estabas enfrentando al proyecto mismo allí, sino la gente que estaba detrás. Yo me he encontrado a lo largo de mi vida, años después, gente que me odia, porque hace 20 años defendí las ballenas, o defendí las tortugas, o porque he defendido la mariposa. Y yo ni siquiera los conozco. Ellos me conocen a mí y me tienen como satanizado, me consideran su enemigo. Y uno dice, ¿cómo puede inspirar tanto rencor que uno defienda una mariposa? Y en algunas ocasiones, lamentablemente, tu vida corrió riesgo. Sí. También incluso algunas de tus publicaciones, como el libro de Noticias de la Tierra, Sí. Lo sacaron de venta al público. Sí, no Querían aparece. boicotear tu carrera. Sí, sí, hay mucho. Yo sufrí mucho en mi actividad literaria por el activismo ecológico. Porque de pronto muchos editores, empresarios, Sí. tienen intereses en la cultura y de una manera invisible te bloquean. Dicen esta persona no. Yo todavía en muchos medios mexicanos, periódicos, aunque yo escribí 10 años artículos en periódicos mexicanos, artículos así de mucho compromiso ecológico, mi nombre casi no aparece en ningún encabezado. Si por fuerza tienen que mencionar que estuve en un acto, me ponen en el contexto con 2 o 3 líneas. Y eso ya es una victoria, porque en general me suprimen de las listas de si estuvieron 20 escritores en un acto, el mío no aparece. Entonces en México se practica algo que se llama el ninguneo. Es decir, ningunear a la persona hasta que la persona piense que no existe, que todo lo que haga no importa. Esa es una cosa muy mexicana que la han sufrido escritores, artistas desde siempre. Pero no sé, es algo muy especial y siniestro. Porque en otros países cuando atacan a alguien que es crítico del gobierno, puede sufrir una agresión física, lo puede meter a la cárcel, puede sufrir algunas cosas. Pero en México a veces no. Nada más te borran, no, te ningunean. ¿Y cómo puedes, Homero, a pesar de todo esto, seguir en la lucha y no desistir? Bueno, porque soy orgulloso y eso pues, es una cosa de orgullo. Y algo decían, algunos poetas habían dicho, solamente una cosa le pido a Dios, no ser inferior a mis enemigos. ¿Has declarado en alguna ocasión que los animales para ti son como ángeles en la tierra? Sí. Y entonces, ¿quién es el hombre? ¿Quiénes somos los seres humanos? Bueno, yo creo que hay una frase de Víctor Hugo que a mí siempre me ha gustado mucho, que decía, Dios creó al animal y el hombre creó a la bestia. Entonces yo creo que el animal en sí, aún siendo por instinto agresivo, como muchos animales lo son, pero tiene un estado de inocencia. Es decir, a veces son depredadores por instinto, Sí. pero no por maldad, porque lo hacen para comer, para sobrevivir. sobrevivir. Pero el hombre a veces tiene un aspecto muy malvado, muy maligno, que destruye por destruir. Homero, has sido galardonado con numerosos premios. Sí. Entre ellos, el Premio Global 500 de las Naciones Unidas para el Programa de Medio Ambiente en nombre del Grupo de los 100. Sí. Y junto a tu esposa, Betty Ferber, recibiste el Green Cross Millennium Prize for International Leadership, dado por Mikhail Gorbachev y Global Green. Sí. Viendo hacia atrás todos estos reconocimientos con los que te han honrado, ¿qué sientes, Homero? Bueno, yo siento en estos premios que más que esos reconocimientos, para mí lo máximo es ver a las ballenas grises en Laguna San Ignacio que están llegando, que llegan con sus ballenatos. Y digo yo, esto es el mejor premio que uno tiene, que las especies siguen estando allí
y que hay niños, jóvenes, que pueden disfrutar de eso, y no solo eso, sino defender a las mariposas, a las ballenas, a las tortugas, como usted en Tamaulipas, en Rancho Nuevo, con la tortuga lora, que hay mucha gente local que está cuidando a las tortugas marinas. Y eso no tiene precio. De todas estas luchas que has emprendido, Homero, estas Sí. luchas ecológicas, Sí. ¿cuál ha sido la más difícil de afrontar? Bueno, fue muy dura la de la ballena gris, porque estábamos enfrentándonos a una empresa japonesa poderosísima. México tenía una deuda de 80,000 millones de dólares con esa empresa, y estaba el gobierno mexicano, estaban aliados. Sí. Y eran intereses de que iban a ganar 400 millones de dólares al año. Y entonces era un gran poder político y económico. Con la tortuga marina teníamos otro problema, que mataban más de 100,000 tortugas al año. Entonces saqueaban los nidos, les cortaban las aletas, vendían los caparazones, todo estaba con una infraestructura casi del crimen ecológico. Y tuvimos que enfrentarnos, muchas veces tuvimos que ir de noche a los santuarios en el Pacífico, a donde la gente las mataba, y pues precisamente había que cuidarse la espalda, porque a veces estábamos en la madrugada, en playas desiertas, estaban los marinos allí, inspectores de pesca, contrabandistas, y no sabíamos cuándo nos iban a dar un balazo por la espalda. Entonces era una especie de paranoia. Y la mariposa monarca. La mariposa monarca, que se logró la protección, el decreto de crear los santuarios desde el 86, ha sido una lucha continua, porque la tala ha continuado, legal y la ilegal. Tenemos problemas de los herbicidas en Estados Unidos, que lo están usando en los campos agrícolas del Medio Oeste, y que destruyen la planta algodoncillo, el milkweed, que es donde se alimenta, pone sus huevecillos y se alimenta. Entonces son luchas como continuas. Uno piensa que ya este año llegó la mariposa, pero el año próximo llega, su población disminuye. Y muchas veces comparamos la lucha ecológica con el mito de Sísifo, ese castigo griego de los dioses a Sísifo, que está castigado a subir una piedra a una colina, y cuando la sube, la piedra se le cae de nuevo, y tiene que subirla otra vez y otra vez y otra vez. Y la lucha ecológica es como eso. Cuando creemos que una especie está salvada, de pronto un año después, 2 años después, regresa el problema. La tentación de hacer la salinera más grande del mundo, Laguna San Ignacio, está allí. La tentación de construir hidroeléctricas sobre el río Sumacinta, inundando todas las zonas mayas, está allí. Porque estamos luchando contra intereses económicos, políticos muy fuertes. Y uno en apariencia los ha derrotado. Pero es breve, regresa a los problemas. Y casi piensan que uno ya se cansó, que está dormido, que ya se enajenó. Se va a dar cuenta. Uno se va a dar cuenta. Y esos proyectos los hacen en secreto, en silencio. Sí. Son como las enfermedades. Cuando aparecen a veces demasiado tarde. O ya uno no tiene fuerzas para enfrentarse a toda esa gente. Homero, desde abril de 2007 hasta la abolición del puesto en enero de 2010, fuiste embajador de México ante la UNESCO. Sí. Criticabas fuertemente y de manera abierta la falta de transparencia y rendición de cuentas de la organización. También fuiste diplomático en los Países Bajos y en Suiza. Probaste el poder que da un cargo político y decidiste regresar a tu activismo ecológico y a seguir en esta lucha. ¿Por qué? Muchos ambicionan el poder. Porque, mira, yo fui embajador de México, pero fui pensando que representaba a México, su cultura, su historia, lo mejor que tiene el país. Nunca fui embajador, nunca fui diplomático de carrera. Siempre me mantuve un poco independiente, y también traté de ser la persona que era siempre. Salía a caminar, compraba mi pan, a veces hacía a un lado el carro oficial, para que el diplomático no se me metiera adentro. Porque la diplomacia es como estar
viviendo en un hotel de lujo, pero este es un hotel. Y cualquier momento te vas. Lo que estás teniendo no es tuyo, es un lujo prestado. Entonces el único lujo que puedes tener es tú mismo. Y luego también la diplomacia puede ser una armadura, una camisa de fuerza. Hay gente que se enajena. Decía Lawrence Dorrell que ser diplomático, el diplomático es un ser extraño. Dice, si se le pica la barriga con una aguja, dice, no sale agua, no sale acerrín, no sale petróleo, no sale oro. Dice, sale aire, se desinfla. Y eso es lo que yo siempre pensaba, que pues es ser como una importancia así prestada, pues engañosa. Porque lo único que uno puede tener dentro es lo que piensa y lo que es. Claro. Sí. Has declarado también que en México consideras que de cierta manera vivimos un derrotismo histórico nacional. Sí. ¿Cómo podemos superarlo y escalarlo? Sí. Bueno, yo creo que nosotros mismos. Yo creo que los países históricamente atraviesan por momentos difíciles, todos los países del mundo, ya sea de guerras, de violencias, de revoluciones, de dictaduras, de corrupciones. Esa es la historia de los países, todos, con sus características propias. Yo creo que también corresponde a los ciudadanos de cada país sacar a su país adelante, a flote. Y es lo que tenemos que hacer en México. Homero, ¿qué te falta por alcanzar? Bueno, yo escribí un poema que se llamó A los 70 años y decía, ¿qué es lo que quieres hacer? Es recobrar todo el ayer. O sea, todo lo que uno deseó en el pasado, poderlo vivir todavía. Es decir, no darse por consumado ese pasado, sino todo ese pasado que se soñó, poderlo realizar. Muchísimas gracias, Homero. Ha sido un honor que nos hayas dedicado este tiempo y que nos hayas concedido esta entrevista, de verdad. Muchas gracias. A ti. Gracias. Amigos, esta ha sido una entrevista con Homero Aridgis. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos hasta la próxima.